En Efesios capítulo 5 vamos a reflexionar hoy versículos 31 y 32. Así que ahí se los van a poner en pantalla. Efesios capítulo 5 versículos 31 y 32 dice la palabra del Señor de la manera siguiente: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Note esto: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por eso he titulado el sermón de esta noche Entendiendo el misterio, porque este versículo dice grande es este misterio, es decir, lo que él acaba de decir en los versículos anteriores. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cierre sus ojos, Padre, te damos gracias. Hemos llegado casi al final de este día, podemos reunirnos en tu casa. Gracias por los que están acá presentes. Oro para que esta palabra sea de bendición para todos, en el nombre de Jesucristo. Que nuestras vidas sean instruidas, enseñadas, edificadas, exhortadas, consoladas por tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entendiendo el misterio. Muchas veces hablamos sobre Efesios capítulo 5 para referirnos cuando hablamos del matrimonio, cuando hablamos a veces en las bodas, pero muy poco se hace énfasis en qué es lo que representa en sí el matrimonio. De hecho, la Biblia habla de emplea muchas parábolas, proverbios, símbolos, metáforas y muchas ilustraciones que son, amados, ejemplos donde uno puede, es decir, hay una ilustración para dar a entender una cosa más importante. Por ejemplo, en la Biblia usted va a encontrar un lenguaje simbólico en muchos aspectos. Jesús usó, por ejemplo, parábolas. En cierta ocasión le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Esto era una enseñanza espiritual que él no la pudo entender. Era de algo literal, algo físico para enseñar algo espiritual. Entonces, así que en la Biblia encontramos nosotros, muchos ejemplos de estos símbolos. Podríamos decir, hay animales como símbolos. Por ejemplo, el cordero, el león, el águila, la oveja, la serpiente, los perros. ¿Sabe que hasta los perros tienen un símbolo? Entonces, cada uno de estos símbolos representa algo. No es solo el símbolo en sí, sino lo que representa. Por ejemplo, las ovejas, por ser mansas, representan a los creyentes. Y así podríamos hablar mucho más. Los colores, por ejemplo, en la Biblia, los colores tienen un símbolo. El blanco, el azul, la púrpura, el rojo, son símbolos también. Hay, por ejemplo, minerales simbólicos. Por ejemplo, las piedras preciosas, la sal, el oro, la plata, el bronce, etc. Incluso hay naciones y lugares que son símbolos. Por ejemplo, Egipto es un símbolo. Jerusalén, Asiria, Jericó, Babel son símbolos también. Hay números simbólicos también. El 7, el 12, el 24, el 40, el 70 y así. Hay muchos números que son simbólicos. Hay plantas simbólicas: el olivo, la higuera, la vid, el almendro, el cedro, etc. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en la Biblia hay cosas que son simbólicas de otras para enseñar una lección espiritual. Así que el matrimonio en la Biblia tiene una enseñanza espiritual. Dios fue el que diseñó el matrimonio.
con vistas a lo que iba a pasar entre Cristo y su iglesia. En el mundo, por ejemplo, hay símbolos. Hay símbolos que son muy reconocidos. Por ejemplo, cuando alguien habla de la Casa Blanca, ¿a qué se refiere la Casa Blanca? Este es un símbolo que representa algo más grande todavía. Representa el poder y la autoridad presidencial. Y así podríamos mencionar muchos aspectos que se conocen de un símbolo, representa algo mayor. Entonces, el matrimonio humano es símbolo del matrimonio divino, y esto era un misterio que el apóstol Pablo reveló aquí en el capítulo 5 de Efesios. De hecho, la palabra misterio en el griego, yo buscaba en el diccionario Vine, que dice que en el Nuevo Testamento denota no lo que es misterioso, como sucede en el término castellano, sino aquello que es que estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede ser dado a saber por revelación divina, y se hace saber de una manera y de un tiempo señalados por Dios, y solo aquellos que están iluminados por el Espíritu Santo. En su sentido ordinario, un misterio significa conocimiento retenido. Su significado bíblico es verdad revelada. Esto es lo que dice el diccionario de Vine sobre lo que es un misterio. Es decir, que el apóstol Pablo habla que el matrimonio en sí era un misterio. Digo era porque él dice que es lo que representa el matrimonio. Entonces, quiere decir que el matrimonio representa algo mucho más grande. Todas las personas que un día nos hemos casado, esto es una figura de lo que es la relación entre Cristo y la iglesia. Ahora bien, la epístola entonces a los Efesios nos dice claramente que Dios creó el matrimonio para mostrar la relación entre la iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el apóstol Pablo ocupa desde el capítulo 5, versículos desde el 21 hasta el 33, para referirse a esa relación de matrimonio, de pareja. Por ejemplo, usted sabe que cuando las personas se casan, es por amor y tiene un fin específico. Es decir, dos vidas se unen con una misma propósito de vida, con aquello que ambos anhelan. Pero aquí vemos nosotros que el apóstol Pablo afirma que Dios diseñó el matrimonio para reflejar el cumplimiento del pacto y del amor sacrificial de Jesús por la iglesia, así como la humilde y gozosa sumisión de esta al liderazgo y la autoridad de Jesús. Es decir que tanto como la esposa está sometida al esposo, la iglesia está sometida a Cristo. Esto es lo que encontramos nosotros, a lo cual Pablo hace referencia. Entonces, en el matrimonio, Dios quiere que el mundo vea la postura de Jesús hacia su pueblo y la postura de éste hacia él. En otras palabras, que el matrimonio debe reflejar lo que refleja la unión entre Cristo y la iglesia. A esto es lo que se refiere el apóstol Pablo. Entonces, veamos en Efesios 5, 22 al 24. Mire cómo comienza el apóstol diciendo acá: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, note bien, yo sé que este es un punto donde a las mujeres no les gusta. Bueno, a muchas, ¿verdad? Tal vez, bueno, yo creo que aquí sí. Pero a las mujeres no creyentes no les gusta. El hecho de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, oiga, tiene que estar sujeta al marido así como al Señor. Note bien, porque esto
Es importante, recordemos lo que refleja. Fíjese bien, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es decir que si una mujer se somete a Cristo, está sujeta a Cristo, dice que de la misma manera debe estar sometida y sujeta a su esposo. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Por qué lo dice? Bueno, ya lo seguiremos viendo más adelante, pero mire, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Vea usted cómo el apóstol Pablo entonces entrelaza la relación matrimonial y la de Cristo y la iglesia. ¿Ve? Es decir que así como la mujer se somete al marido, la iglesia debe estar sometida a Cristo. Es decir que esto es lo que refleja. Es decir, si la mujer se somete al marido, entonces esa misma figura tiene que ser, la iglesia tiene que estar sometida a Cristo. Entonces lo que tendríamos que ver es cuánto realmente la iglesia está sometida a Cristo. Porque en esa figura es donde también fallamos. Y la iglesia no es solo mujeres, es hombres y mujeres representan la iglesia. Es decir que así como en el matrimonio funciona el sometimiento de la esposa al esposo, así debe de ser en la vida cristiana, que la iglesia se somete o se sujeta a Cristo. En otras palabras, el creyente que figura o miembro de la iglesia o del cuerpo de Cristo no debe de hacer lo que le da la gana, sino aquello que agrada al Señor, porque Él es la cabeza. ¿Ve? Entonces, pero muchas personas podemos estar en la iglesia o podemos ser parte, o decimos que somos parte de la iglesia, pero no nos sometemos al Señor. Y esa es la falla a veces, donde la misma esposa no se somete al esposo. Entonces es el reflejo de cómo la iglesia tampoco se sujeta al Señor. Ahora, pero ¿por qué es que la iglesia se debe sujetar a Cristo? ¿Y por qué la esposa? Porque, óigame, aquí, por ejemplo, si usted ve el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, dice el apóstol Pablo, allá hablando en los Corintios, segunda epístola, habla de que Dios es cabeza de Cristo. Y Cristo es cabeza del hombre. Y el hombre es cabeza de la mujer. Entonces hay un orden, es decir, que Cristo se somete al Padre. Los hombres deben de someterse a Cristo y las mujeres someterse al hombre. Es decir, es cuestión de orden. No significa en el caso que la mujer es tomada como de menos, tampoco, no es, eso no revela aquí eso. Entonces, dice así, sigue diciendo el mismo 23, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, note que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, la mujer es el cuerpo del marido. De hecho, cuando usted lee 1 Corintios 7, dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido. Y el marido no tiene potestad sobre su cuerpo sino la mujer. Porque hay un sometimiento. Entonces, quiere decir que la iglesia le pertenece a Jesús. Y como tal, Jesús tiene autoridad sobre la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, luego dice el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué dice? En todo. Ahora, la pregunta, bueno,
Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿realmente la iglesia está sujeta a Cristo? ¿Y realmente las esposas están sujetas a su esposo? Solo es una pregunta que hago. Note, así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Pensemos individualmente, ¿yo estoy sujeto a Cristo? Entonces dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es decir, que la iglesia debe estar sujeta también a Cristo en todo. Porque ese es el orden. Así como la iglesia está sujeta, así como la esposa está sujeta a sus maridos. Entonces, aquí dice entonces que las esposas deben someterse a los esposos para mostrar al mundo cómo la iglesia se somete a Jesús. Este es el fin del matrimonio. Ilustrar cómo es la relación entre Cristo y la iglesia, o entre la iglesia y el Señor Jesús. Entonces, fíjese bien, Jesús no pide algo que Él no hizo. Por ejemplo, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él se sometió al Padre. Jesús no hizo nada que no agradara al Padre. Es decir, Jesús vino para hacer la voluntad del Padre, y todo el tiempo que Él estuvo en la tierra se sometió al Padre. Entonces, por eso es que quiere que la iglesia, que las esposas se sometan a sus maridos y que la iglesia se someta a Él, porque eso es lo que representa. Entonces, así que es importante aquí, amados, saber que este sometimiento, oigan, no es algo donde que el hombre lo impone. Este sometimiento es voluntario. En otras palabras, cuando una mujer decide casarse con su esposo, está diciendo: yo me estoy dispuesto a someterme a ti. Pero si la esposa, por ejemplo, no se quiere someter, entonces que no se case. Es decir, que es algo voluntario. No es como que el marido, es que tenés que someterte. ¿Por qué? Porque no es obligatorio, es voluntario. Es como una decisión que la persona toma de someterse. Ahora, porque esto representa un orden. Ahora bien, eso quiere decir de que las mujeres voluntariamente se deben de someter. Ahora, ¿por qué? Porque Dios puso al hombre como cabeza de la mujer. Recuérdense ustedes que esto fue desde el principio. Desde que Adán y Eva pecaron, fue que Dios puso al hombre como cabeza, como el que da dirección, como el que guía, como el que vela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así que la mujer se expone voluntariamente a la vulnerabilidad de ceder ante el liderazgo de su esposo. Ahora bien, cuando la mujer se somete a su esposo, esta es una imagen de cómo la iglesia se somete a Cristo. Esto es lo que representa. Así que si la mujer se somete al esposo, entonces esa es la figura de cómo la iglesia se somete a Jesús. Ahora, 25. Miren lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, aquí está el otro detalle. Allá en los versículos anteriores dice que la mujer debe sujetarse, someterse a su esposo. Pero al esposo le ordena que deben de amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y no te dice que se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que vemos acá? Óigame, Jesús dio su vida por la iglesia.
Él se entregó por la iglesia. Esto demuestra el amor que Jesús tenía por la iglesia. Cuando digo tenía, en el sentido que Él tuvo que ir a la cruz para poder rescatar a la iglesia, comprar a la iglesia por precio. Versículo 26. ¿Para qué lo hizo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora recuérdese acá que es la palabra, dice que es la que nos lava. La Biblia dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Pero la palabra es la que continuamente nos lava a nosotros. Es decir, de aquellas impurezas, de aquellas cosas que nosotros a lo mejor practicamos o las cosas que a lo mejor arrastramos. Nuestros pecados ya fueron perdonados, pero ¿por qué uno tiene que congregarse? ¿Por qué tiene que leer la palabra? ¿Por qué tiene que exponerse siempre a escuchar un mensaje? ¿Por qué? Porque es la palabra que continuamente nos vive limpiando. Es así, por ejemplo, todos nos bañamos, me imagino, todos los días. ¿Por qué se baña usted? Porque si no va a apestar. Con 3 días de no bañarse, hay que caminar de largo. Entonces, note, por eso es que uno, a través de la palabra, se va limpiando. Por eso es necesario que el creyente reciba la palabra. Aquel creyente que no escucha mensajes, que se congrega a los 15 días, quiere decir que espiritualmente hiede. ¿Aló? No se limpia. No se purifica. Entonces, a menos que por supuesto esté constantemente escuchando mensajes, leyendo la palabra. Aunque usted sabe que no es igual que usted escuche un mensaje en su casa que esté en la iglesia. Nunca es igual. Nunca es igual. Por eso es necesario estar presente. Ahora, dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, estos versículos, amados, dice acá que los esposos deben amar a sus esposas como Jesús amó a la iglesia. ¿Cómo? Con sacrificio. Oigan, y que el objetivo de su amor sacrificial es promover el bienestar de su esposa, especialmente el bienestar espiritual y por supuesto físico. Ahora note que a la esposa no se le manda que ame al esposo, pero que el esposo sí debe de amar a la esposa. ¿Por qué es que no se le manda? Porque por naturaleza a la mujer le es más fácil amar que al hombre. Entonces, pero a la mujer se le dice que se someta y al hombre que ame a su esposa. Entonces, un hombre que la mujer se somete le es fácil amarla. Pero una mujer, por ejemplo, que le es difícil someterse, al hombre también le será difícil amarla. ¿Por qué? Porque una cosa lleva también a la otra. Ahora, si una mujer ve que su esposo la ama, entonces también le será fácil someterse. Pero ambas partes juegan un papel importante. Y recordemos que esto es figura entre la unión de Cristo y la iglesia. Ahora, pero sigamos leyendo porque hay más que quiero explicar. Mire el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora note cómo debe de ser el amor del esposo hacia la esposa. Dices como que si fuera su cuerpo. ¿Por qué? Porque la esposa se vuelve el cuerpo del esposo. Porque él es la cabeza y la mujer es el cuerpo. Entonces, recuerden, estamos hablando acá de cómo esto representa a Cristo en la iglesia. ¿Por qué? Porque
Cristo fue el que amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces dice que el que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque cuando las personas se casan, hacen un vínculo, una unión. Ya no son, dice, dos, sino uno solo. ¿Ve? Entonces, dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús con la iglesia? Dice que la sustenta y la cuida. Lo mismo deben de hacer los esposos por las esposas. Sustentarla y cuidarla. Ahora, mire el 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, la iglesia se vuelve cuerpo, se vuelve miembro de su cuerpo. Si todo creyente es miembro del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Por eso es que, ¿de dónde es tomado esto? De lo que Adán dijo, que ahora dice que ella sería carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Por qué? Porque fue tomada de la costilla de él. Entonces la mujer se volvió parte de él mismo, porque de él fue tomada. A eso se está refiriendo acá el apóstol Pablo, a esa figura de lo que Adán dijo, que ahora la mujer sería carne de su carne y hueso de su hueso. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, note que lo que el apóstol está hablando del matrimonio, la relación entre esposo y esposa, la figura es cómo debe de funcionar la iglesia. Es decir, que el matrimonio representa la unión de Cristo y su iglesia. ¿Ve? Entonces, a esto que dice el apóstol Pablo, grande es este misterio. Entonces Pablo pudo tener la revelación de a qué se refería el matrimonio, de qué se trata el matrimonio, que era figura de la unión entre Cristo y la iglesia. Así que 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Ahora bien, entonces, los versículos 28 y 30 que acabamos de leer, aquí, amados, nos muestra una razón por la que los esposos deben amar a sus esposas. El punto principal de este pasaje es la unión entre el esposo y la esposa, que revela la unión entre Cristo y la iglesia. Ahora, entonces podemos decir que estos versículos del 28 al 30 lo podemos dividir, estos pasajes, en una unión profunda y un ministerio profundo. Un misterio profundo. ¿Por qué? Porque esa unión entre esposo y esposa habla de esa unión entre Cristo y la iglesia. Pero esa figura del matrimonio es el misterio a lo cual Pablo se refiere sobre la iglesia. Ahora bien, los esposos están entonces obligados a hacer esto. Deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. De no hacerlo, sería un pecado de negligencia y un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el prójimo más cercano que nosotros tenemos sería el cónyuge, en el caso de los que estamos casados. Mire lo que dice Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Si usted no creía que en el Antiguo Testamento existía ese mandamiento, sí lo existía. Los judíos lo habían trastornado, pero Jesús
dijo acá, eso en el Nuevo Testamento, donde uno iba a amar al prójimo. Pero aquí vemos primero que dice: no te vengarás. Oiga, primero, no vengarse ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál sería nuestro prójimo más cercano? Pues sería el cónyuge. Pero ahí vienen los demás prójimos, los hermanos de la iglesia, qué sé yo. Entonces, note, aquí es importante saber que Dios nos manda a amar, pero primeramente se debe de amar a la esposa, porque es que Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, cuando uno ama a la esposa, ya vimos que dice, es que como que si uno se está amando a sí mismo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la esposa es el cuerpo. Ahora, note bien, cuando hay una enfermedad, si la esposa se enferma o el esposo se enferma, ¿quién es el que corre? El que está alentado, ¿no? Es decir, que si la esposa se enferma, es el esposo que tiene que velar por la esposa. Y si es el esposo, es la esposa la que tiene que. Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay un solo vínculo, hay una unión. Entonces, así que amados, en el caso, uno no puede odiarse a sí mismo. En el caso no debe de odiar a la esposa. ¿Por qué? Porque es el cuerpo, es el cuerpo. Ahora, los esposos que no aman a sus esposas son similares a aquellos que se autolesionan, ¿verdad? Es decir, porque si no ama a la esposa, que es un mandato bíblico, entonces es como que uno se estuviera autolesionando. ¿Por qué? Porque ese mandato bíblico que uno debe de amar a la esposa. ¿Por qué? Porque Cristo ama a su esposa. Entonces, literalmente, amados, cuando un esposo no ama a su esposa, es como que se lastimara a sí mismo. Entonces, piensa en un matrimonio donde el esposo no ama a su esposa. ¿Y qué es lo que pasa? Por lo general, en ese matrimonio no hay felicidad, no hay paz, no hay bienestar. Y si la esposa igual no ama a su esposo, entonces las cosas se terminan de arruinar en esa relación. Ahora, note, dice que el esposo debe de nutrir a su esposa. Sino, el versículo 29 dice, sino que la sustenta y la cuida. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente dice, sino que la alimenta y la cuida. Ahora, es obligación del hombre cuidar a la mujer y darle de comer. En otras palabras, darle lo que necesita. Es su obligación. ¿Por qué? Porque cuando uno se casa, se hace responsable de la esposa con la que se casa y luego de los hijos que vienen. Entonces, ¿quién es el que debe de proveer? Es el esposo. ¿Quién es el que cuida a la iglesia? Es Jesús. ¿Quién es el que nos provee? Es Él. Entonces, en el versículo 26 vimos, amados, que Jesús se entregó para lavar a su esposa, para limpiar a la iglesia, con la cual por supuesto luego se va a casar. Tenemos que saber esto, que Jesús no se ha casado con la iglesia todavía. Pero algo que quiero agregar al final, es que al final, cuando la iglesia sea levantada, Jesús se va a casar con su iglesia. Claro, esto es siempre un término espiritual, ¿no? Ahora bien, en el versículo 30 dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjense bien que la escritura dice que el que se une al Señor se hace un espíritu con Él, en 1 Corintios 6, 17.
Quiere decir que nosotros que estamos unidos a Cristo, es la misma manera como la iglesia está, o como los esposos están unidos a la esposa. De la misma manera, la iglesia está unida a Cristo y hace un solo cuerpo con Él. Ahora, esta doctrina, amados, tiene profundas aplicaciones a nuestra vida. Por ejemplo, la vida nuestra le pertenece a Jesús. Es decir, Él nos compra con su sangre y nosotros le pertenecemos a Él. Por eso es que en el matrimonio no cabe lo que es el adulterio. Porque esto desfigura lo que es la relación entre Cristo y la iglesia. Tampoco cabe lo que es la fornicación para los que no están casados. ¿Por qué? Porque esto también mancha lo que es la figura de la iglesia. Porque aunque no estén casados, óigame, el matrimonio o las relaciones sexuales están, amados, programadas para cuando las personas se casen. De tal manera que cuando hay cuando hay adulterio o hay fornicación, esto mancha lo que es a la persona. ¿Por qué? Porque esto no es lo que representa la Biblia. Quiero que veamos un texto más en Romanos 12:5. Romanos 12:5 dice: nosotros siendo muchos, amado, aquí dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Note que la iglesia es un cuerpo en Cristo y dice que somos miembros. Por eso es que los miembros del cuerpo de Cristo se tienen que amar. ¿Por qué? Porque una mano no le puede pegar a la otra mano. Un pie no le puede pegar al otro pie, porque forman un mismo cuerpo. Son un solo cuerpo. Entonces nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces ser cristiano, estar unido a Cristo, significa por definición estar en una nueva relación con otros cristianos. Es decir que ahora yo soy miembro del cuerpo de Cristo, yo estoy unido a otros cristianos. Por eso es que un creyente no debe de hablar mal de la iglesia ni de ninguna iglesia. Por ejemplo, si alguien se va de una iglesia, por ejemplo, y va hablando mal de esa iglesia, está hablando mal del cuerpo de Cristo. ¿Y qué diría usted? Por ejemplo, un varón que esté casado y oye que otra persona habla mal de su esposa, ¿cómo va a responder? Entonces note, una persona no debe de hablar mal ni de otros creyentes, ni de la iglesia, ni de una iglesia. Por eso el que denigra a otros creyentes o que denigra a una iglesia, está denigrando el cuerpo de Cristo, a cual el Jesús compró. Entonces eso es lo que muchas personas no entienden, ¿verdad? Que hablan mal de una iglesia, es que esta iglesia es así, o sea, lo generalizan. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros como que no fuésemos parte de la iglesia. Claro, la iglesia la componen todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, independientemente en qué país vivan. Pero son parte de ese cuerpo. Por eso que una persona no puede hablar mal, o no debería por lo menos hablar mal de una iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Las iglesias son imperfectas. Y como los miembros de las congregaciones son imperfectos. Pero Jesús las tiene en ese proceso, por supuesto, de ir transformándolos. Entonces, así que es bueno que nosotros sepamos saber esa relación que existe entre esposos. Esa relación debe de ser la que existe entre la iglesia y Jesús. Y voy terminando, amado. El apóstol entonces Pablo dice que lo que pasa en el matrimonio es lo que es el misterio. Es decir, que representa la unión entre Jesús y su iglesia. Ahora bien,
quiero terminar con esto. Usted ha escuchado por ejemplo, lo que se conoce como el desposorio. Vaya, recuérdese que Cristo, más bien dicho, cuando José y María dice que estaban desposados, eso se le conoce como un desposorio. ¿Qué era el desposorio? Fíjese bien, el desposorio era ese compromiso que había adquirido el esposo o el futuro esposo con la futura esposa. Quiere decir, en la época de Jesús, el desposorio era un compromiso matrimonial. Era una etapa crucial antes del matrimonio. Y luego implicaba un pacto hablando entre los futuros cónyuges que los unía formalmente y les daba derecho a reclamarse mutuamente en la boda. Es decir, que cuando una persona se comprometía, ya estaban, eso se le conocía como el desposorio. Es decir, que así como hacen hoy, ¿verdad? Que le entregan un anillo, que le ponen un anillo, ese es como un desposorio. Como que dice, esta persona se compromete a casarse con la otra y eso ya es un compromiso serio que va a la boda. Entonces, los desposorios se celebraban de la manera siguiente. La familia del esposo se reunía con la familia de la esposa y otros amigos que fueran testigos, donde la persona le daba una prenda, ya sea un anillo o algún otro objeto de valor, y ahí quedaba ya unido lo que era el desposorio, el compromiso del matrimonio. Ese compromiso podía durar entre 1 o 2 años. Durante ese tiempo el esposo se preparaba para casarse con la esposa. Entonces, también podían llegar a conocerse un poco. No siempre podían conocerse. Por ejemplo, usted ve en el Antiguo Testamento de que cuando Abraham le mandó a buscar esposa a su hijo, él no la conocía. La conoció el día que se la trajeron. Entonces, eso era en esos tiempos, por supuesto. Ahora, fíjese bien, la iglesia, Jesús hizo algo por la iglesia. Y esto es como para terminar de explicar sobre este misterio. Mire lo que dice Efesios 1:13. Efesios 1:13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, note algo acá, que Jesús antes de irse nos selló con el Espíritu Santo. Ese sello es la primicia o las arras de que un día Él viene por su iglesia. ¿Ve? Él viene entonces. Así como así en el matrimonio, así en los matrimonios, en los tiempos bíblicos o en los tiempos de Jesús, si lo queremos llamar más cercano, así lo mismo hizo Jesús. Jesús muere por la iglesia, para salvar a la iglesia, pero también la sella con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de que Él viene por su iglesia. Es decir, que Jesús nos va a llevar y luego va a ser la boda del Cordero, que habla en Apocalipsis capítulo 19. Entonces, aquí vemos cómo la novia, al recibir el regalo, declara públicamente que su compromiso y reconocimiento del novio como su futuro esposo. Así que la iglesia en la actualidad tiene el sello del Espíritu Santo, que es como la primicia de que un día Jesús viene por nosotros y se va a casar con su iglesia. Pero recuérdese, la iglesia tiene que ser una iglesia que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Ahora, la finalización del contrato, está hablando del desposorio. El desposorio
podía romperse si una de las partes no cumplía con sus compromisos o si se producía alguna circunstancia que invalidaría el pacto. Por ejemplo, cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada, quiso irse. Dijo, para no dejar en problemas a esta mujer, mejor me agarro el problema yo, como que si yo la embaracé. Porque en otro él hubiera hecho un escándalo, pero él no hizo un escándalo. Porque él era una persona prudente. Dijo, bueno, esta me fregó, ¿verdad? Entonces, quiso dejarla secretamente. Pero ahí fue donde Dios le dijo, no te preocupes porque lo que tienes es del Espíritu Santo. En otras palabras, ella está virgen, así que no te preocupes. Entonces, vea usted, ya había un compromiso, pero no se habían unido todavía en matrimonio. Ahora, entonces, termino. Había un prestigio social. La novia, al estar desposada, adquiría un cierto prestigio social y era reconocida como la futura esposa a pesar de no estar aún casada. Estoy hablando del desposorio. Y por último, el periodo de compromiso permitía a la pareja conocerse mejor, prepararse para la boda y tomar las decisiones necesarias para la hora de la vida matrimonial. Entonces termino. Así que entender, amados, que por algo Dios dejó esa figura del matrimonio que representa la unión de Cristo y su iglesia. Quiere decir de que todos nosotros debemos de tener en cuenta que esta es una enseñanza espiritual. Es decir, el hecho de que el matrimonio, así como el hombre debe de amar a su mujer, la esposa debe sujetarse a su marido, todo eso es figura de la unión de Cristo y la iglesia. Ese era un misterio que el apóstol Pablo reveló al final. Entonces, así que Dios diseñó el matrimonio para revelar el futuro, el profundo misterio de un profundo amor por su pueblo. El matrimonio existe para mostrar la gloria y el amor de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, así que todo aquel que se quiera casar o toda aquella que se quiere casar, pues deben de saber que hay un compromiso de por vida. Y el matrimonio debe de ser indisoluble. Porque si no, entonces cuando un creyente quiere, se va al mundial y cuando usted recibe a Cristo, usted se une al cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, no puede agarrar carrera cuando le da la gana. Porque si no, entonces, ¿usted es del cuerpo de Cristo o no? La iglesia se tiene que preparar entonces para la venida de Jesús. Era importante saber, eso no lo toqué, pero en los tiempos bíblicos, la novia esperaba al novio. Quizás quedaban un día en la cual el novio iba a llegar y por lo general llegaba de noche a traerla a la casa de la novia. Y la novia tenía que estar lista. Si no estaba lista, ahí va a haber un problema. Jesús, de la misma manera, viene por su iglesia. Y la iglesia debe de estar lista. Si no está lista, entonces, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? De hecho, Jesús está más próximo a venir que nunca antes. Así como va el mundo, así como está el mundo, indica que Cristo viene por su iglesia. Aunque la iglesia realmente está adormecida y está descuidada. Jesús no viene por una iglesia así. Jesús viene por una iglesia que ha sido lavada, ha sido purificada y que tiene sus lámparas encendidas. Así que yo no sé cómo está usted, cómo si Jesús le tocara venir hoy.
¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con cada uno? Porque cada uno realmente debe darse cuenta que debe estar sujeto a Cristo y sometido a Cristo. Y estar en la voluntad de tratar de agradarlo a Él. Así como la esposa debe tratar de agradar al esposo, la iglesia debe tratar de agradar a Cristo. Y los esposos deben amar a sus esposas. Jesucristo ama a su iglesia. Más no puede hacer por su iglesia. Pero Él viene por esa iglesia que Él mismo le costó. Así que, ¿cuántos estamos listos entonces para recibir al Señor que viene por nosotros? Es bueno que nos preparemos para eso. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.